Quiero en esta noche empezar con el mensaje de esta noche. Quiero empezarlo con una pregunta. Y vos sabrás qué respuesta darle en cada caso. Yo quería preguntarte en esta noche, ¿cuáles son aquellas cosas por las que vos te lamentás? ¿Cuáles son aquellas cosas que te ponen triste? ¿Cuáles son aquellas cosas que no tienen una respuesta para vos? Esa es la pregunta que Dios puso en mi corazón para que te haga. ¿Por qué te estás lamentando en este tiempo? Puede ser por algún tipo de aflicción. Te estás lamentando tal vez porque no puedes realizar tus sueños. Tal vez te lamentes porque las cosas no se te están dando como esperabas. Tal vez te lamentes porque te sentís solo. Tal vez puedes lamentarte porque estás sufriendo en algún área en la salud, algún problema, dolor. Hay muchas razones por las cuales los seres humanos nos lamentamos. Tal vez si sos una persona espiritual, tal vez te lamentes por otras cosas. Tal vez te lamentás por algún ser querido que se apartó del Señor. Tal vez te lamentás por un hijo, un hermano, un padre que se apartó de los caminos del Señor. Hay tantas cosas que pueden llenar nuestro corazón de tristeza y de lamentos. Pero yo en esta noche quiero hablarte de qué es lo que Dios espera de nosotros con respecto a esto. Yo quiero decirte que en la palabra de Dios hay una respuesta para cada una de nuestras necesidades, materiales y espirituales. Para cada uno de los lamentos, para cada una de las preguntas, para cada una de las tristezas que nosotros tenemos como seres humanos, Dios tiene una respuesta en su palabra. Obviamente que yo no pretendo en esta noche contestar todas las preguntas, pero solamente voy a tomar algunas como modelos para que vos puedas ver cómo piensa Dios de lo que a vos te está pasando. Hace poco leí a un autor que me inspiró mucho, era unos meses atrás, y él tenía esta frase: tu problema no es tu problema. Tu problema es la forma en que estás viendo tu problema. Te lo vuelvo a repetir. Tu problema no es tu problema. Tu problema es la forma en que ves ese problema. ¿Ok? Yo en esta noche quiero invitarte a que, si vos tenés un anteojo así como el mío, vos estás viendo el problema con esos anteojos. Yo en esta noche quiero invitarte a que vos te puedas sacar esos anteojos y te puedas poner los anteojos de Dios para mirar ese problema. ¿Sí? Tus anteojos hacen toda la diferencia de cómo vos ves algo. Yo ahora me estoy dando cuenta de eso.
entonces la misma situación cambia radicalmente cuando vos podés verla con los anteojos de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. Yo quiero mostrarte qué es lo que espera Dios de nosotros, cómo Él espera que nosotros vivamos, cómo Él pretende que nosotros vivamos, cuál es su expectativa. Para eso te invito, por favor, a que busques en el Nuevo Testamento un pasaje que se encuentra en la epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica. Primera de Pablo a los Tesalonicenses. Quiero que miremos un versículo que se encuentra en el capítulo 5, al final del libro. ¿Lo tenés? Un versículo. Versículo 16. Estad siempre gozosos. ¿Cómo dice? Estad siempre gozosos. Qué lindo, ¿no? Qué bueno eso. Qué bueno sería estar siempre gozoso. Esa es la perspectiva de Dios acerca de nuestras vidas. Eso es lo que Él espera que nosotros lleguemos a vivir. Que estemos siempre gozosos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo llegar a esto a la práctica? ¿Cómo puedo ser que yo, en mi realidad, con todas esas cosas que me ponen triste, con todas esas cosas por las cuales yo me lamento, por todas aquellas cosas que en mi vida no me cierran, ¿cómo puedo estar siempre gozoso? Ahí en la palabra de Dios, Él nos empieza a dar la respuesta. Punto número 1, Él nos dice, orad sin cesar. Si vos querés vivir siempre gozoso, tenés que vivir orando siempre. Orar, vos sabés bien que es hablar con Dios. Pero acá no se refiere a que tengas que estar todo el tiempo encerrado orando. No se refiere a eso. Se refiere a la oración como a la respiración. ¿Vos tenés momentos en el día que respirás? Algunos me dicen que sí. Uno respira todo el día, ¿sí? También se puede vivir así en comunión con Dios, como respirando. Y eso es lo que Dios anhela. El libro de Proverbios dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Qué quiere decir esto? Que te percates que en cualquier camino que vos estés, Dios está ahí. Que caigas en cuenta de que en cualquier camino, ¿está libre ese lugar, Marquitos, o no? Acá hay un lugar libre y acá creo que hay un lugar libre. Entonces, retomando. Dice, reconocelo
en todos tus caminos. No dice que reconozcas a Dios o que percibas a Dios cuando estás en el templo. No dice así. No dice que percibir o reconocer a Dios cuando estás en un tiempo de devoción con tu Biblia, en tu cocina, en tu habitación. No dice eso. Dice reconocelo en todos tus caminos. El texto hebreo, la palabra que usa es la palabra yadá. Yadá quiere decir conocer a alguien íntimamente. Es la misma expresión que se usa en hebreo cuando se refieren a la relación sexual entre un hombre y una mujer. Es intimidad. Lo que dice es que podés tener intimidad con Dios en cualquier camino de tu vida. Podés disfrutar de intimidad con Dios en tu trabajo, podés disfrutar de intimidad con Dios en tus estudios, podés disfrutar intimidad con Dios en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque Dios está adentro tuyo. Dios no está en un lugar a donde vos vas. Dios va a donde vos vas. Porque vos sos el templo de Dios. ¿Qué es orar? Es hablar con Él. Pero hablar es un diálogo. Es un ida y vuelta. Es un hacer una pregunta y esperar una respuesta. Es compartir un comentario y esperar qué se te dice a eso que decís. Eso es conversar, eso es hablar. Y la única forma que nosotros tenemos de llegar a tener una comunión, a este orar sin cesar, es involucrando a Dios en nuestra vida cotidiana. Cuando vos querés, ante cualquier circunstancia de la vida, cuando vos decidís moverte en tu sabiduría, en tu capacidad, en tus fuerzas, Dios va a respetar eso. Porque Dios es muy respetuoso. Pero vos tenés la otra opción, de reconocerlo en esa circunstancia que vos estás pasando. ¿Por qué es esto así? Porque en realidad no hay ningún momento del día, no hay ningún momento de la noche, no hay ningún lugar donde vos estés que Dios no esté con vos. Podríamos decir de otra forma que Dios siempre está disponible para vos, siempre. Él no se desconecta, no se pone en estado invisible, Él no se pone, no se cuelga, Él está siempre conectado, 24 horas. Los que nos colgamos somos nosotros. Los que nos desconectamos somos nosotros, pero Él no. Te voy a dar un ejemplo, algunos ejemplos concretos. Una de las cosas por las que más nos lamentamos las personas es por el tema del dinero. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero a algunos sí. El tema del dinero es un tema que nos aflige muchas veces. Aquel que no le alcanza el dinero está siempre afligido por cómo voy a hacer para que el dinero me alcance. Y la gente que tiene mucho dinero también tiene un montón de otros problemas con el dinero. Básicamente, siempre el dinero es una causal de problemas. Hay matrimonios pobres, matrimonios ricos,
una de las mayores causas de divorcio es por el dinero. Algunos porque no lo alcanzan y otros porque no se ponen de acuerdo en cómo gastarlo. Pero en definitiva, el dinero es un problema. Entonces, si vos te pones a pensar en esto, vos estás mirando tu problema y decís, mi problema es el dinero. Yo estoy mal, yo me lamento porque a mí no me alcanza el dinero. No me alcanza. Tengo noticias para vos. Tu problema no es el dinero. Tu problema es la forma en que estás viendo tu problema. La Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La Biblia nos dice que Dios es el dueño del oro y de la plata de la tierra. La Biblia dice que Dios es nuestro Padre y que todo lo que le pedimos Él nos da, que cuando le llamamos Él nos contesta y cuando le buscamos le encontramos. Si le pedimos Él nos da. Cuando Dios no te hace llegar dinero, tu problema no es el dinero. El dinero es la manera de que Dios hace que vos le busques, para que vos puedas entrar en esa comunión, en ese orar sin cesar. El dinero es algo, cuando a vos te falta el dinero, una de las cosas que vas a hacer es vas a ir a orar a Dios, Señor, ¿por qué me falta el dinero? Pero mientras tenías el dinero, no tenías ese tiempo para ir a buscar a Dios, porque el dinero estaba. Pero Dios se da cuenta que vos podés tener el dinero, pero no alcanzar la meta que Él tiene para vos. ¿Y cuál es la meta? Que vos estés siempre gozoso. Vos podés tener el dinero y no estar siempre gozoso. Estás por debajo de la meta. Entonces Dios tiene que enseñarte que hay algo más, que hay algo más detrás de eso. Te voy a dar otro ejemplo. Mi problema es la salud. Yo estoy enfermo. Este ya es más profundo, este ya es más espiritual, este no es materialista. Este ya tiene un problema más serio. Está enfermo. Entonces la persona dice, mi problema es que estoy enfermo. Tengo otra buena noticia para darte. Ese no es tu problema. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 53, un versículo que todos conocemos, pero es lindo leerlo. Isaías capítulo 53. Mi amor, un poquito de agua. ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraron, hermanos? Bueno, dice la palabra en el profeta, esta es una profecía acerca de lo que Jesús iba a hacer en la cruz, ¿no? 700 años antes de Cristo, este profeta habló acerca de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. En el versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Desde el punto de vista de Dios, así como cuando vos creíste en Jesús y dijiste, yo creo en Cristo, Cristo cargó mis pecados en la cruz y los dejaste ahí y listo, y dijiste, soy salvo. Soy salvo, ¿por qué? Porque Cristo murió en la cruz y se llevó mis pecados. Tengo salvación. El mismo pasaje nos dice que cuando Cristo murió en la cruz, se llevó todas nuestras enfermedades. Todas. Se las llevó en la cruz. Entonces, desde el punto de vista de Dios, tu salud es un hecho consumado. Desde el punto de vista de Dios, vos ya estás sano. Ahora vos decís, bueno, ¿por qué si desde el punto de vista de Dios yo estoy sano, yo sufro enfermedades? Porque tu problema no es tu problema de salud. Tu problema es la forma en que vos ves tu problema de salud. Dios ya te sanó en Cristo. Pero Dios usa los síntomas que vos tenés, ¿para qué? Para que vos lo busques. En otras palabras, todo lo que vos pensás que para vos es un problema, Dios ya lo solucionó y no querría que jamás vos sufras por eso. Ahora, la única forma que Él tiene de llevarnos al nivel que Él quiere es a través de aflicciones. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque vos y yo somos hijos del rigor. Nosotros buscamos a Dios cuando las cosas no nos salen bien. Y por eso a veces estamos años y años pasando por la misma situación. Porque cada vez que el Señor nos saca el pie de encima y nos da un alivio, nosotros volvemos a hacer los mismos de antes. Y otra vez el Señor tiene que mandar otra aflicción. Vamos a ser un poco más espirituales. Vos sos más espiritual y vos no te lamentás por tu salud, vos no te lamentás por tu economía, vos te lamentás por esos hermanos que están apartados. Vos te lamentás por tu hijo que está descarriado, vos te lamentás por tu padre, por tu madre que no está en el Señor, por tus vecinos que querés salvar. Isaías 53, ahí nomás, fíjate. 53, perdón. El mismo pasaje, 53. ¿Lo tenés? El versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Desde el punto de vista de Dios, vos, yo y todos los que están afuera, en algún momento de nuestra vida, nos descarriamos. Nos descarriamos, nos apartamos, nos alejamos. Y no tiene nada que ver con que estés o no en la iglesia. Puedes venir a la iglesia y estar totalmente lejos de Dios. Desde el punto de vista de Dios, todos nos descarriamos, todos. ¿Pero qué dice la palabra? Que Dios cargó el pecado, ese pecado,
Cristo, en la cruz. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas las veces que te descarriaste, si estás descarriado o si te vas a descarriar, Dios en Cristo ya te perdonó por eso. ¿Vos sabés por qué mucha gente que está cerca tuyo no vuelve a Dios? Una de las razones es porque vos estás muy enojado con esa persona. Porque vos le haces sentir qué pecador que es por estar lejos de Dios. Y vos lo ves a esa persona como un pecador. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, esa persona está en la misma situación que nosotros, perdonada en Cristo. Perdonada en Cristo. Amada en Cristo. Aceptada en Cristo. Tal vez hoy no esté transitando los caminos del Señor, pero Dios no está enojado con esa persona. Así como no estaba enojado con vos cuando estabas lejos. Cuando estabas lejos, Dios te extrañaba, Dios te amaba, Dios quería que vos vuelvas, como el padre que quiere que el hijo pródigo vuelva. No está enojado, lo estaba esperando con los brazos abiertos. Ahora, ¿por qué nosotros pensamos que Dios puede estar enojado con aquellos hermanos que están lejos de Él? Dios no está enojado. Dios puede estar triste. A Dios le duele las cosas que viven. A Dios le aflige verlos sufrir porque están lejos de Él. Pero Dios no está enojado porque en Cristo Él ya se reconcilió con ellos. Cristo ya una vez para siempre cargó ese pecado y ya nunca Dios se va a volver a enojar por eso, porque Cristo consumó la obra. Tu problema no son las personas descarriadas que hay a tu alrededor. Tu problema es con los anteojos con que vos los ves. Esto nos pasa a veces a los papás, porque llega un momento en la vida de nuestros hijos, excepto a mí que nunca me pasó, que nuestros hijos no cumplen a veces nuestras expectativas espirituales. El chico no va a la iglesia, mi hijo no es espiritual, mi hijo está con los amigos del mundo, mi hijo está en aquello, mi hijo está en lo otro, mi hijo... Y es tanta la presión que tenemos, y a veces tanta la presión que sentimos en la iglesia. Nosotros la sentimos, no porque sea real, pero nosotros la percibimos así, que empezamos a transferir toda esa presión sobre los hijos. Y hijo, vos sos un descarriado, y vos sos una oveja negra, y vos sos esto, y vos sos aquello, y vos sos lo otro. Y en lugar de acercarlo, lo alejamos. Porque estamos poniendo culpa y más condenación, porque lo estamos mirando con unos anteojos que no son los de Dios. Si nosotros lo viéramos como Dios lo ve a esa persona, le estaríamos bendiciendo todo el tiempo. Le estaríamos diciendo cosas lindas todo el tiempo, reconociendo las buenas cosas todo el tiempo. Porque eso es lo que Dios querría decirles si ellos pudieran escucharle. Si ellos tuvieran la posibilidad de escuchar a Dios, Dios le gustaría decirle: hijo, no sabes cuánto te extraño. A Dios le gustaría decirle: hijo, aunque estén muchos hijos en mi mesa, tu silla sigue vacía. Y hasta que vos no estés ahí,
mi corazón no va a estar feliz, porque ese lugar es tuyo. Dice la Biblia que el amor de Cristo nos constriñe, nos llena de tristeza, pensando en esto. Que Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. ¿Para qué? Para que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Entonces el corazón de Dios está triste cuando un hijo está lejos, porque ese hijo está sufriendo y pasando cosas que no tendría que pasar, y va a arrastrar consecuencias que Dios nunca hubiera querido que arrastre. Pero de ninguna manera Dios está enojado. Dios está amándolo y extrañándolo. ¿Por qué te lamentas? ¿Te lamentas por dinero? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a venir por añadidura. Porque buena cosa es ser piadoso, pero si uno tiene contentamiento, alegría con lo que uno tiene hoy, porque no vamos a poder llevarnos nada. Hay que tener contentamiento. Contentamiento no es lo mismo que conformismo. La Biblia no dice que seas conformista. La Biblia no dice que no quieras desarrollarte, crecer. Eso está bueno. Pero podés crecer desde el contentamiento o podés crecer desde la queja. Podés crecer desde el gozo o podés crecer desde el lamento. El Señor quiere que estés siempre gozoso. Siempre. No solamente cuando tenés abundancia, siempre. No solamente cuando llegues al final de tu vida y digas, logré todas mis metas. No. El Señor quiere que hoy estés gozoso y hoy emprendas un nuevo camino para alcanzar todas tus metas, pero lleno de gozo. ¿Por qué? Porque Él siempre está pensando en nosotros. Siempre. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La tristeza, el lamento, es lo que te quita el poder para llegar a ser quien Dios espera que vos seas. Hace poco leíamos con Fernanda a un sabio que decía esto. Sorry, pero bien. Te lo voy a craquear. Uno de los pecados más tremendos que hay, decía él, es la tristeza. Cuando nosotros estamos tristes, le estamos diciendo a Dios que nuestro problema es mayor que Él. Cuando nosotros nos estamos lamentando, le estamos diciendo a Dios que no tenemos confianza, que Él es mucho más poderoso que cualquier circunstancia que estamos viviendo. La Biblia dice que hay una tristeza que viene de Dios, que es una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Esa tristeza está buena. Si es una tristeza por el pecado, si te duele tu pecado, si en algún momento el Espíritu Santo te hace tomar conciencia de que estás en pecado, de que estás lejos, de que te equivocaste, está bueno, esa tristeza está buena. Después hay una tristeza que Dios acepta,
que es la tristeza del duelo. El duelo es una tristeza aceptable, la muerte de un ser querido. Pero también el apóstol va a decir, no nos podemos entristecer como aquellos que no tienen a Cristo, porque nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Podemos sufrir el duelo, seguimos siendo humanos, vamos a extrañar a esa persona, pero no podemos caer en un nivel de tristeza, de depresión, como aquel que no tiene esperanza. ¿Sí? Pero hay una tristeza que es del mundo, que es la tristeza para muerte, dice la Biblia. Es la tristeza que produce muerte. Y esa tristeza es la que tenemos que evitar con todas nuestras fuerzas. Esa es la tristeza que no tenemos que aceptar en nuestra vida. Por eso el plan de Dios es que estemos siempre gozosos. Porque si estás siempre gozoso, que no es lo mismo que estar siempre contento, está claro. Porque estar contento depende de las circunstancias. ¿Te va bien? Estoy contento. No estoy bien, no estoy contento. Eso es algo del alma. El gozo es algo del espíritu. Tiene que ver con la fe. Tiene que ver con el hecho de que tengo una confianza en Dios, de que pase lo que pase, puedo gozarme. Volvé por favor a Tesalonicenses 5. Habíamos leído el versículo 16, estad siempre gozosos. Después dijimos, orad sin cesar. ¿Sí? Y ahora leemos el versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vos, con vosotros, en Cristo Jesús. Les repito, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es otra fórmula para poder vivir en gozo. Es poder dar gracias en todo. Pablo decía, por todo y para todo estoy enseñado. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando vos podés empezar a dar gracias a Dios por tus circunstancias, tu alma, tu ser interior, se desenfoca del problema y se empieza a elevar hacia Dios, como una ofrenda. El Salmo 25, al Señor levantaré mi alma. Cuando vos podés dejar de mirar el problema, vos estuviste lamentándote por tu salud, por tu economía, por tu familia, por tu hijo descarriado, por todo estuviste lamentándote. Y un día te cansaste de lamentarte. Y no pasó nada. Seguís enfermo, seguís con problemas, tu hijo sigue descarriado. Y decís, esto no funciona. ¿Qué dice el Señor? Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Entonces, ¿vos qué empezás a hacer? Empezás a dar gracias a Dios en una circunstancia negativa. Cuando vos haces eso, la Biblia le llama a eso sacrificio de alabanza. Es un sacrificio costoso. Eso es un sacrificio agradable a Dios. Cuando vos podés dar gracias a Dios y adorarle y alabarle en medio de circunstancias negativas, ese es un sacrificio que Dios siempre va a aceptar. Porque vos estás muriendo para hacer eso. Vos estás muriendo a tu ego. Vos estás muriendo a muchas cosas
para hacer eso. Entonces a Dios le complace lo que vos haces. Ahora, ¿sabes algo interesante? El Salmo dice: al Señor levantaré mi alma. Voy a elevarme, así como el humo del sacrificio, ¿no?, que se eleva, como la alabanza que se eleva. Es curioso, la palabra que usa el texto hebreo es muy específica. Es la palabra, hay muchas palabras en hebreo para decir levantar algo. Pero esa palabra nasá en hebreo, de ahí viene la palabra, por ejemplo, príncipe. Es alguien que está alto. Pero nasá también quiere decir levantar la neblina. ¿Quién sabe manejar acá? Auto. ¿Quién maneja? ¿Okay? ¿Es lindo manejar con neblina? ¿Por qué? Porque no se ve. ¿Ok? Cuando vos empezás a elevar tu alma del problema hacia Dios, se empieza a levantar la neblina. Vos empezás a ver lo que antes no podías ver. Recibís visión. Muchas de las soluciones de problemas que vos tenés están a tu lado, pero vos no ves, porque vos estás enfocado en el problema. Porque tu problema no es tu problema, es la forma en que vos ves tu problema. Ahora, cuando vos tenés la capacidad de dar gracias a Dios en medio de tu problema, el Señor empieza a abrir tus ojos y vas a empezar a ver el problema de otra manera. Hace poco tiempo, una madre nos dice: pastor, por favor, venga a mi casa. Tengo una situación en mi casa terrible. Fuimos con Fer a visitarla y ella nos planteó un problema personal. Y lo que nosotros nos dimos cuenta era de exactamente esto. El problema no era su hija o su hijo, la forma en que ella lo veía. Y yo le dije: el problema no es tu hijo, el problema es cómo vos ves a tu hijo. Oh, no se esperaba eso. Entonces empecé a hablar sobre su nivel de expectativas, porque todos tenemos un nivel de expectativa. De la forma que vos fuiste criado, por tus padres, por tu entorno, vos tenés un cierto nivel de expectativas de cómo tus hijos tienen que ser. Y cuando tus hijos no cumplen el nivel de expectativas que la sociedad te establece, tu hijo no es un buen hijo. Y empieza la presión y la presión y la presión y la presión. Ese día le dije: mira, te propongo algo. Hasta ahora viste todos los defectos de tu hijo. Quiero que empieces a ver qué virtudes tiene. Hasta ahora pensaste todo, lo filtraste desde lo que te dijo tu mamá, tu tía, tu abuela, tu padrino, tu pariente en la iglesia. Todo muy lindo. Ahora quiero que escuches a tu hijo y quiero que escuches qué es lo que él piensa de su propia vida y de vos. Le pregunté: ¿cuántas veces salís solo con tu hijo? Nunca. Te propongo que una vez al mes salgas solo con tu hijo, pero no para hablarle de la Biblia, no para hablarle de la iglesia, no para hablarle de lo pecador que es, no para hablarle de todas tus expectativas, sino para hablar de lo que él quiere, para que él te cuente lo que él quiera contarte.
A los 15 días mandó un mensajito: pastor, ocurrió un milagro. Todo en mi casa es diferente ahora. Mi hija cambió. Mi situación cambió. Hice lo que usted me dijo. Apliqué. Empecé a hablarle de otra forma. Ya no le dije más esto, esto y esto, sino que le empecé a reconocer las cosas buenas. Empecé a bendecirle. Empecé a decirle: Dios te ama y yo te amo y tenés tantas cosas buenas y me siento orgulloso de vos. Y todo cambió. Porque el problema no era el problema. Era la forma en que ella lo veía. El último, el versículo 19 dice: no apaguéis al Espíritu. Dios nos dio el Espíritu Santo y uno de los frutos del Espíritu es el gozo. El Espíritu Santo viene a producir amor, gozo, paz, paciencia en nuestras vidas. Pero si nosotros apagamos el Espíritu, sus frutos se apagan con él. No hay que apagar el Espíritu, hay que avivar el Espíritu. Sí. El Espíritu es como fuego. Si vos tenés fuego, ¿qué tenés que ponerle para avivar el fuego? Leña, oxígeno, ¿sí? Necesita un combustible, necesita oxígeno. El Espíritu Santo, aunque es simplemente una comparación porque el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu en nosotros necesita ser alimentado por la palabra, por nuestras palabras. Una forma muy fácil de apagar el Espíritu es con lo que decimos. Si vos sos una persona quejosa, apagás al Espíritu. Si sos una persona criticona, apagás al Espíritu. El Espíritu Santo es todo lo opuesto al espíritu crítico. El espíritu crítico, el que critica, el que reprocha, el que está siempre viendo lo malo, es todo lo contrario a la persona llena del Espíritu. La persona llena del Espíritu siempre ve lo positivo en la situación. Siempre ve lo bueno que Dios está haciendo, no lo malo que el enemigo está haciendo. Siempre reconoce lo bueno que tiene el otro, no los defectos que tiene. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si querés mantenerte siempre gozoso, no apagues al Espíritu Santo. ¿Por qué te lamentas? Quiero compartir un último versículo con vos. Andate ya a Lamentaciones. Lamentaciones está después de Jeremías. Un libro chiquitito, pero poderoso. 3:37 de Lamentaciones. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Qué es lo que el profeta está diciendo? Nuestra vida está bajo el absoluto y total y completo dominio de Dios. No hay nada en esta vida que ocurra si Dios no permite. Nada. Proverbios va a decirlo: la vida y la muerte están en la mano del Señor.
Simple. Todo, absolutamente todo está en su mano. Jesús decía, ¿por qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo? Si un pajarito cae a tierra, es porque el Padre permitió. Ustedes valen mucho más que muchos pajaritos. ¿Por qué van a tener miedo de algo? Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Amén. ¿De qué tienen miedo si hasta el más mínimo detalle tiene el gobierno? Hermanos, si nosotros pudiéramos entender y creer esto, qué diferente sería todo. Porque nosotros le ponemos a Dios en un apuro permanente, en una situación tremenda. Porque nosotros cuando venimos acá, nosotros cantamos esa canción. Y nosotros decimos, Señor, yo quiero que tú seas todo en mi vida. Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo quiero... Y Dios salta de contento allá arriba. Dice, qué bueno. Estos quieren más. Estos quieren más. Estos tienen hambre. Estos quieren más. ¿Y qué hace Dios? Manda problemas. Porque Dios sabe que sin problemas vos no le vas a buscar. Y si no le buscas, no le vas a encontrar. Está escrito, en su angustia me buscarán. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. ¿Cómo le buscamos a Dios? ¿Cuándo le buscamos a Dios con todo el corazón? Cuando estamos en angustia. Cuando te salió mal el análisis del médico. Cuando te sale mal la radiografía de las rodillas. Ahí te pones a buscar con todo. Pero si todo está bien, no lo haces. Entonces Dios quiere darte mucho. Alguien decía, tenés que ver si vos querés. Acordate cuando hablábamos de la bondad de Dios, ¿no? Que Dios es bueno, Dios siempre es bueno. Dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que a Dios aman, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Ahora, el nivel que vos vas a llegar con Dios, el nivel de experiencia, el nivel de milagros, el nivel de conocimiento de Dios, el nivel de lo que Dios puede hacer con tu vida, es directamente proporcional a los problemas que vas a vivir. Cristo no hubo ministerio como el de Cristo, no hubo nadie que hizo lo que Él hizo, nadie va a llegar jamás a hacer. Porque en la cruz, Él hizo lo más grande que alguien podía hacer, nos reconcilió con Dios para siempre. Amén. Venció al diablo, a la muerte, hizo todo. Ahora, tuvo que llegar al extremo de dolor, de sufrimiento, tuvo que llegar a la prueba más atroz que un ser humano puede llegar para llegar a eso. De ahí para abajo, lo que Dios puede hacer con tu vida está directamente proporcional a la forma, a las situaciones que vos vivís y cómo vos afrontás esas situaciones. ¿Cuán grande es tu bondad para los que te temen, para los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres? Dios es bueno con todos. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Hace llover sobre el pecador y sobre el santo. Pero la bondad grande de Dios no es para todos.
Los milagros grandes de Dios no son para todos. Son para los que esperan en Él delante de los hijos de los hombres. Son para aquellos que, estando enfermos, pueden alabar a Dios y dar gracias. Y pueden dar testimonio y decir: mi Dios es fiel, amo a Dios y sirvo a Dios, y pase lo que pase, lo voy a seguir haciendo. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque me mate, en Él confiaré. Cuando vos estás en problemas, cuando vos estás en dificultades, siempre va a haber testigos. Siempre va a haber personas, e incluso personas enviadas por el enemigo, para decirte: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué a vos te pasa esto? ¿Por qué te pasa aquello? ¿Por qué te pasa lo otro? Si vos tenés la capacidad de, en ese momento, esperar en el Señor, gozarte en el Señor, dar gracias al Señor, vas a ver la gran bondad de Dios. La gran bondad de Dios son los milagros extraordinarios que Dios hace con personas que confían en Él. ¿Me entendés? Entonces, el versículo 39 ahí el versículo 39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué te lamentás, hermano? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? 3:39 de Lamentaciones. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. De eso tenemos que lamentarnos. Ni la enfermedad, ni el problema económico, ni tus seres queridos descarriados, ni todo lo que a vos te falta, Dios no tiene una solución. Dios lo solucionó todo en Cristo, ya tiene una solución. Lo único que Dios no puede hacer nada es si vos elegís vivir en pecado. La Biblia dice: si yo hubiere mirado a la iniquidad, Dios no me habría escuchado. Si vos dejás que el pecado viva en tu vida, vivís en pecado, practicás el pecado, Dios no puede acercarse a vos. Eso realmente es lo lamentable. No hay ninguna otra razón para lamentarse. Ninguna. A Dios no le interesa quién esté en el gobierno. Si Él te quiere bendecir, te bendice. Yo he recibido milagros económicos de Dios en los últimos 30 años y no te puedo contar los gobiernos que tuvimos para no deprimirte, pero siempre Dios me bendijo igual. Y viajábamos y hacíamos cosas cuando parecía que nadie podía hacerlo, porque Él dice: yo te saciaré en tiempos de hambre. Amén. Es la verdad. Él no solamente te puede bendecir, Él te bendice en tiempos de hambre. O sea, cuando todo está mal, Él dice: no, a este le voy a bendecir, y te bendice. Lo único que Él no puede hacer nada es si vos no tenés un corazón recto con Él. Pero si vos tenés un corazón recto con Él, Él está esperando la oportunidad para mostrar su poder a favor tuyo. Dice la palabra que los ojos de Dios recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón recto para con Él. Tu única preocupación, lo único que vos tenés que esforzarte, es en tener un corazón agradable delante de Él. Lo único. Es tan simple, es tan sencillo. Una sola cosa preocupate:
cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.